Buenas tardes, mi nombre es Itzel Arely Hernández Orozco. Estoy cursando actualmente la licenciatura en Seguridad Pública. En esta actividad integradora voy a abordar los temas de 4 unidades en la materia Historia de las Políticas en Seguridad en México. En esta ocasión estoy abordando la unidad 1, que es Seguridad Pública y Principios de la Seguridad Pública. El problema más grande del Estado de México ha sido el incremento en la violencia. Tanto la violencia a mano armada como la violencia intrafamiliar han sido problemas muy graves que ponen en riesgo toda la ciudadanía, ponen en riesgo nuestra integridad física y nuestra integridad moral también. El gobierno tiene una tarea muy importante, que es salvaguardar nuestra integridad como ciudadanía, salvaguardar nuestro patrimonio, salvaguardar nuestra integridad y salvaguardar la vida. Así es que el gobierno tiene la obligación de ayudar a todos los ciudadanos por igual, sin importar el género, sin importar el color de piel, sin importar las preferencias, para que la seguridad y la igualdad sean lo mismo para todos. Porque se sabe que las personas con menos recursos son las personas que menos privilegios tienen en temas de seguridad. Es decir, que las personas con más dinero corrompen a las personas que están en los cargos para poder salirse con la suya y no pagar lo que realmente tienen que pagar en temas de seguridad, en temas de legalidad. Así es como las personas marginadas, las personas que tienen escasos recursos, no obtienen la justicia que merecen cuando se encuentran en situaciones vulnerables. Así pues, cuando pasen ese tipo de circunstancias, nosotros como ciudadanos tengamos la libertad de poder ir a la fiscalía y a poder ir con las autoridades correspondientes y levantar el acta administrativa para que ellos puedan continuar con nuestra denuncia. Esto será de mucha gran ayuda para todos, porque así podremos salir a la calle y podremos ir con las autoridades correspondientes a impartir una denuncia. A su vez, esto hace un bien para todos, la creación también de programa. Es por eso que es realmente muy importante que el gobierno tome manos y cartas en el asunto y empiece a crear programas realmente efectivos para que la disminución de delincuencia en los municipios sea efectiva y no solamente palabras. O sea que necesitamos que lo que nos están ofreciendo lo cumplan para poder tener un bien común. Continuando con el tema de la unidad 1, vamos a abordar el objeto y fin de la seguridad pública en México. La función principal es la prevención, la persecución, la sanción y la reinserción del delito. En el tema de elaboración de políticas públicas, vemos que son utilizadas para una correcta toma de decisiones, así como determinar el tipo de sanción y si existe una renegociación en el caso. La definición de política pública son decisiones que se aplican o no por el gobierno y éstas se encargan de resolver problemas en la sociedad para así poder prevenir los delitos. En la evaluación de la política pública se dan a conocer los diferentes tipos de procesos y se hace una recopilación de las violaciones creadas y esas violaciones que ya se recopilaron se estudian, se mandan a estudiar para así poder crear estrategias y así seguir previniendo que ese delito continúe y continúe. Entonces, con eso es lo principal para crear una eliminación casi total de ese delito. La participación ciudadana es un tema muy importante, porque a ellos, o sea, a nosotros los individuos que formamos parte de la ciudadanía, se nos tienen que dar a conocer las diversas políticas públicas que hay, para que cuando nosotros creamos conveniente ir a las instituciones correspondientes, lo sepamos hacer y sepamos a quién debemos de acudir. Y con eso creamos un bien común para todos, porque con eso ayudamos al gobierno a que puedan crear sanciones correspondientes al delito y a nosotros porque nos da la seguridad de poder salir a la calle con libertad. La prevención del delito es súper importante, porque son políticas implementadas
y utilizada, y con eso crean programas para hacer campañas hacia toda la población y poder prevenir los delitos. Así es como terminó la unidad 1 de las políticas de seguridad pública. Esta es la unidad 2. Los conceptos básicos de las políticas públicas básicamente son programas creados por los gobernantes. Estos buscan recursos para la creación de programas. Se crean todo un conjunto de programas para beneficio de la ciudadanía y con ello se busca una solución de los problemas que nos abarcan a todas las personas. En la creación de las políticas públicas se basa en 5 etapas. La primera etapa es la etapa de la gestación. En esta etapa se recopilan todos los problemas públicos y tienen que llegar a un filtro. Después de ser evaluado por las personas correspondientes y haber pasado los filtros, llegan a manos del gobierno y con esto se espera a que sean solucionados de manera eficiente y breve. La etapa de diagnóstico es cuando el problema ya llegó al Estado, es decir, ya llegó a manos del gobernante. Entonces todas las personas se dedican a plantear estrategias y a alternativas para poder llegar a una buena solución del problema. En la etapa de formulación, después de recaudar todos los datos que ya han sido previamente evaluados en la etapa anterior, se hace la elección de alternativas correspondientes que mejor se adapten a la planteación del problema y así se pueda poner en marcha lo previamente ya establecido. La etapa de ejecución básicamente es esto, que ya se ejecutan los planes que ya se tenían previamente establecidos en la etapa de la formulación. Y llegamos a la última etapa, que es la etapa de la evaluación. En esta etapa se hace una comparación de todas las estrategias previamente realizadas y ejecutadas. En la etapa de la evaluación se hace la compilación de todas las estrategias realizadas en las etapas anteriores. Con esto se busca saber si lo que se realizó se pudo arreglar, o sea, es decir, que si el problema que ya fue previamente filtrado y visualizado se pudo arreglar, para poder hacer comparaciones de los años anteriores y de las estrategias anteriores, y así con eso se puede ayudar a crear nuevos programas y nuevas ayudas a la ciudadanía. Continuando con la unidad 2, voy a abordar los temas en políticas de seguridad pública. Las políticas en seguridad pública se encargan de crear estrategias para que nosotros los ciudadanos podamos vivir bien. En estas hacen una recaudación de recursos para que los estados sean más limpios de incidencias delictivas, aunque hay algunos estados en el país que son más seguros que otros. Con estas políticas y con la ayuda también de la tecnología, nos podemos ayudar entre todos para poder hacer una creación de proyectos y así poder generar una disminución en el tema de la delincuencia en los estados. Así, con todo el apoyo de los ciudadanos, se puede crear una muy buena reinserción social para los delincuentes a la ciudadanía. Las causas y efectos en temas de políticas en seguridad. La mayor causa que hace que la delincuencia no cese en nuestro país y que realmente es muy importante es la pobreza. La pobreza es la mayor problemática entre todos los ciudadanos, porque esto orilla a las personas a crear violencia. Esta violencia se incrementa de forma brutal y más en el Estado de México. Una parte también muy importante es la falta de empleo, la falta de oportunidades para los ciudadanos. Si los ciudadanos contaran con más oportunidades para poder llevar un sustento a sus familias, la delincuencia sería un poco menos. No digo que se reduciría totalmente, pero sí haría una gran diferencia. Una de las cosas
que también causan gran afecto en esta situación es la omisión de castigo por parte de las autoridades. En muchos estados de la República Mexicana, la mayor tasa de delincuencia, la mayor tasa de delincuentes son los narcotraficantes. Y aunque el gobierno ha querido que esto se erradique, no se puede, porque no nada más es en México, sino es una red entre Estados Unidos y puede ser Colombia y los países que están en Sudamérica. Entonces, realmente este problema de delincuencia no solamente nos afecta a nosotros como país, sino afecta a todo el continente. Y es muy importante que el gobierno empiece a crear estrategias que realmente funcionen. Ernesto Zedillo tuvo un mandato de 1994 al año 2000. Sus políticas públicas en la seguridad entre Ernesto Zedillo y Vicente Fox no fueron lo mejor del país. Aunque Ernesto Zedillo recibió un país que estaba en crisis, no hizo absolutamente nada para ayudarlo a salir adelante. Es decir, que todo fue en decadencia y toda la violencia fue en aumento. El país se encontraba en una de las crisis más fuertes. En el mandato del expresidente Ernesto Zedillo hubo muchísima migración a los Estados Unidos. Mucha gente prefería dejar a sus familias aquí en México y buscar una suerte allá en Estados Unidos, porque aquí no habían empleos, no había buena economía, no había buena estabilidad para crear un patrimonio estable. La delincuencia fue en aumento con este expresidente. El narcotráfico fue en aumento y la venta de armas no paraba. Así que el expresidente tomó la decisión de crear la PGR. Pero aún con sus intentos, el país no se recuperó en su mandato. Entonces tocaba el turno del expresidente Vicente Fox Quesada, que tomó el mandato del año 2000 al año 2006. Este expresidente panista llegó al poder ya que la gente no aguantó que el PRI siguiera haciendo muchas cosas malas en contra del país y en contra de los ciudadanos. Así que apostaron por ir al PAN. Entró el presidente, pero tampoco fue de lo mejor, aunque tampoco fue de lo peor. Creó estrategias para reducir el incremento de la violencia y del narcotráfico. Hicieron recaudación de armas. Él implementó mucho la igualdad entre las personas para que todos pudieran tener los mismos beneficios, creando así estrategias para que la corrupción y la impunidad cesaran. Aunque el expresidente hizo no un buen trabajo, tampoco hizo un tan mal trabajo. Creo que fue de los presidentes que levantó un poco más a México en su mandato, porque México estaba en las peores condiciones realmente. Y aunque lo intentaron, la corrupción y la impunidad no cesaron. Esa continuó. Ernesto Zedillo tuvo un mandato de 1994 al año 2000. Sus políticas públicas en la seguridad entre Ernesto Zedillo y Vicente Fox no fueron lo mejor del país. Aunque Ernesto Zedillo recibió un país que estaba en crisis, no hizo absolutamente nada para ayudarlo a salir adelante. Es decir, que todo fue en decadencia y toda la violencia fue en aumento. El país se encontraba en una de las crisis más fuertes. En el mandato del expresidente Ernesto Zedillo hubo muchísima migración a los Estados Unidos. Mucha gente prefería dejar a sus familias aquí en México y buscar una suerte allá en Estados Unidos, porque aquí no habían empleos, no había buena economía, no había buena estabilidad para crear un patrimonio estable.
La delincuencia fue en aumento con este expresidente. El narcotráfico fue en aumento y la venta de armas no paraba. Así que el expresidente tomó la decisión de crear la PGR. Pero aún con sus intentos, el país no se recuperó en su mandato. Entonces tocaba el turno del expresidente Vicente Fox Quesada, que tomó el mandato del año 2000 al año 2006. Este expresidente panista llegó al poder ya que la gente no aguantó que el PRI siguiera haciendo muchas cosas malas en contra del país y en contra de los ciudadanos. Así que apostaron por ir al PAN. Entró el presidente, pero tampoco fue de lo mejor, aunque tampoco fue de lo peor. Creó estrategias para reducir el incremento de la violencia y del narcotráfico. Hicieron recaudación de armas. Él implementó mucho la igualdad entre las personas para que todos pudieran tener los mismos beneficios, creando así estrategias para que la corrupción y la impunidad cesaran. Aunque el expresidente hizo no un buen trabajo, tampoco hizo un tan mal trabajo. Creo que fue de los presidentes que levantó un poco más a México en su mandato, porque México estaba en las peores condiciones realmente. Y aunque lo intentaron, la corrupción y la impunidad no cesaron. Esa continuó. Unidad 4. En esta unidad abordaremos el tema de Felipe Calderón Hinojosa y el Programa Nacional de Seguridad Pública. El ahora expresidente Felipe Calderón Hinojosa tuvo un mandato del año 2006 al año 2012. Tuvo como objetivo mejorar la seguridad pública en el territorio mexicano, crear fortalecimientos y hacer implementaciones para la prevención de la violencia en el territorio nacional. Trató de implementar centros penitenciarios que ayudaran a los presos a una reinserción social. Todo con enfoque a los derechos humanos sin lastimar o agravarlo. Desafortunadamente, en el mandato de este expresidente no hubo muy buena estrategia por parte de él y sus gobernantes, ya que al intentar que se redujeran los índices de violencia en el país, esto no pasó, se incrementaron de manera exponencial por culpa del narcotráfico. Las personas en el norte empezaron a vivir con muchísimo miedo. No había día en el que no hubieran balazos, en el que no hubiera violencia, en el que los transportes públicos no fueran para nada seguros. A pesar de sus intenciones en erradicar que la población no consumiera y no vendiera estupefacientes, no lo consiguió. De hecho, su sexenio es un poco más catalogado al sexenio sangriento, porque la cantidad de sangre, de impunidad, no cesaba. Los programas que eran creados para la ayuda a la ciudadanía parecía que fueran en contra. Y los gobiernos, las fiscalías, hacían caso omiso a las denuncias. Desafortunadamente, ninguno de sus objetivos de este presidente fue cumplido en temas de seguridad pública. No hubo cumplimiento de leyes, los índices de pobreza iban en incremento, la delincuencia a su vez también, porque es un detonante que va de la mano, y también lo que deriva mucho es la falta de empleos, y en ese sexenio hubo mucha escasez de empleos y mucho aumento en los precios. Continuando con la unidad 4, abordo el tema de repercusiones y contexto social en México en seguridad en la actualidad. Como no es secreto para muchos, la seguridad en la actualidad no es la mejor. Por más que el presidente esté implementando
muchos programas para que esto se erradique no ha cesado, aunque yo puedo hablar por parte del municipio donde vivo, que es en Tecámac, y puedo decir que la presidenta que está actualmente sí ha logrado erradicar un poco la seguridad pública. En los temas de corrupción, ya no hay tanto índice de corrupción aquí, puesto que los policías ya reciben un mejor sueldo y cuando se trata de infraccionar a las personas o cuando se trata de actuar, realmente lo hacen, no reciben sobornos y a mí se me hace que eso ha sido un gran avance, puesto que en la sociedad en la que estamos no podemos dar marcha atrás a que la corrupción siga. Y esto fue porque a las personas que están en esos cargos, pues se les aumentó el salario y ellos ya tienen más posibilidades para poder ejercer de mejor manera. Hablo por donde vivo porque yo me daba cuenta que los asaltos aquí eran constantes, eran a cada rato. Y entonces, pues no había ningún actuar, o sea, no actuaban, no nos ayudaban. Cuando íbamos a hacer denuncias por los asaltos cometidos, no había una respuesta por parte de la fiscalía. Entonces, a mí me parece bien que la situación de ayudar a las personas que están en esos cargos a que puedan percibir un sueldo mejor ayude a disminuir en temas de corrupción. Espero y me gustaría que fuera así en todo el país, que de verdad hicieran programas pues que ayudaran a las personas que están en cargos para que ellos ya no tengan que orillarse a la corrupción y que las personas que lo hagan sean imputados como debe de ser. Y bueno, hasta aquí mi video. Esto fue la actividad integradora de historias de seguridad en políticas de México. Muchas gracias.